Hola, mi nombre es Enzo Cadáver. Hoy hablaremos de los conceptos básicos de la macroeconomía. Realizaremos una breve introducción, ingresaremos al concepto de qué es la macroeconomía, origen de la macroeconomía, conceptos básicos de la macroeconomía, indicadores macroeconómicos en Colombia y conclusiones. La idea es realizar una introducción con los conceptos y el origen de la macroeconomía para poder entender la influencia de los movimientos económicos, de los gastos, de las entradas en una economía de un país. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de valores agregados o de agregados, se hace referencia a la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, Estado, etc., las cuales componen la vida económica de un país. Para poder tener una visión global, la macroeconomía no estudia acciones de determinados individuos o empresas, sino la tendencia en las acciones de todos en conjunto, o como se dijo anteriormente, de una forma agregada. Sin embargo, aunque la macroeconomía no realiza estudios sobre decisiones individuales, como si lo hace la microeconomía, es fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones individuales, puesto que las tendencias globales de las cuales se encarga la macroeconomía resultan de la suma de millones de decisiones individuales. Origen de la macroeconomía. Desde mediados del siglo XVIII, los economistas se ocuparon en estudiar el crecimiento económico y algunos de los indicadores como la inflación, mientras la economía se ocupaba mientras la microeconomía se ocupa de cómo los hogares y las empresas toman decisiones e interactúan entre sí. La macroeconomía estudia un todo de la economía, pero de forma global. Ya esta surge en la década de 1930, época en la que la Gran Depresión económica, donde se dice que hubo grandes estancamientos en las actividades productivas y en un muy elevado nivel de desempleo. Para entonces, los clásicos económicos sostenían que cada oferta traía su propia demanda. En base a todos los acontecimientos y que no ofrecían soluciones para la Gran Depresión, aparece John Keynes, quien revolucionó el pensamiento macroeconómico. Él sostenía que la depresión y el desempleo eran resultado de un gasto privado y que la forma de solucionar esto era aumentar los gastos del gobierno. Él decía que el Estado debía invertir en la economía generando empleo para que así hubiese mayores ingresos y la economía se dinamizara. Es decir, a mayor base de personas empleadas va a haber una mayor demanda de servicios y de compras que puedan estabilizar la economía. Conceptos básicos de la macroeconomía. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción de corriente de bienes y servicios finales dentro de un territorio nacional durante un periodo de tiempo, que por lo general es un trimestre o un año. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto es la medida estadística de la producción de múltiples eh, entornos económicos del país. La cifra del Producto Interno Bruto engloba la producción corriente de bienes finales, valorados a precio del mercado. No se pueden incluir en este el valor de las materias primas y bienes intermediarios y no se cuenta la reventa de artículos producidos en un periodo anterior. El cálculo del Producto Interno Bruto se obtiene de dos métodos. El método del producto, que consiste en contar solo con los bienes finales que se fabrican, y el método del valor agregado, que consiste en la suma del valor agregado que representa la producción de cada etapa del proceso. En el Producto Interno Bruto no se pueden calcular ciertos servicios que no pasan por el mercado y no existe información precisa respecto a su costo, como por ejemplo el trabajo de las amas de casa.
Producto Interno Neto, o PIN. En la contabilidad nacional, el Producto Interno Neto mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en un país durante un periodo determinado, pero después de haber descontado las cantidades destinadas a reponer el desgaste del stock de capital. Flujo circular de ingreso. El valor de un bien adquirido por un cliente es igual al ingreso que obtiene la empresa que lo produce. Dicho ingreso se distribuye de la siguiente forma: pago de salarios, renta de capital y compra entre empresas, obteniéndose para el caso de una economía cerrada la siguiente identidad: compras totales de ingresos más renta de capitales es igual al de las empresas más las compras entre las empresas. Las compras realizadas son de dos tipos: las compras por los usuarios finales de producto y las hechas por las empresas que usan los productos de otras empresas para elaborar sus propios productos. Si se resta las compras de las compañías, se obtiene que la demanda final va a ser igual al valor agregado, que es asimismo es igual al salario más la renta capital. Este flujo circular nos demuestra que las familias demandan bienes y servicios producidos por las empresas y bienes que suministran los insumos de trabajo capital a las empresas que producen. Las compras y bienes de trabajo de ingresos, por otro lado, son las empresas que tienen servicios y que venden a las familias servicios de capital e ingresos. Estos se utilizan para el pago de trabajadores y del capital que se necesita. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo es la medida que se toma para calcular cuánta gente está desempleada versus a la cantidad de gente que puede estar ocupada en un país. También se puede definir como el índice de desocupación. Tasa de inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en los precios de bienes y servicios de una economía a través del tiempo. La evolución de los precios en una economía se suele medir mediante un índice de precios, como es el índice de precios del consumidor. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Las causas de la inflación son variadas y se pueden mencionar varios ejemplos. Uno de ellos es el aumento de la oferta monetaria, que puede ser causada por la emisión excesiva de dinero por el Banco Central. En nuestro ejemplo, el Banco de la República. Puede ser también por el aumento del precio de un bien clave. Por ejemplo, el petróleo. Si el petróleo aumenta, aumentarán todos sus derivados, aumentará el proceso de la gasolina y aumentarán todos los costos que involucren gastos del combustible, como el transporte de alimentos, y esto generará que los alimentos suban de costo. IPC, índice de precio al consumidor. El IPC es un índice en el cual aparecen destacados los valores de los precios de una serie de productos básicos que la gente consume regularmente y son conocidos como la canasta familiar. Conceptos básicos de macroeconomía en Colombia. En la siguiente tabla, extraída del documento de la vivienda, Colombia, perspectivas macroeconómicas para el 2016, vemos que el Producto Interno Bruto para el año 2000, entre el año 2015 y 2016, el 2015 fueron estimaciones y el 2016 están presupuestados. Estamos viendo que lo presupuestado para el sector de la agricultura y la ganadería tiene un decremento en el Producto Interno Bruto. Se ven proyecciones de aumento en la manufacturación, en la construcción
y en ningún otro sector. Lo que puede indicarnos que en un promedio el Producto Interno Bruto del país presupuestado para el 2016 está decreciendo. Esto nos genera seria preocupación, por lo que se concluye que es necesario que por parte del gobierno nacional se genere la implementación de políticas que estabilicen la economía del país, la variación de productos y comportamientos permitan estabilizar la economía de nuestro país. Se requiere por parte de todas las áreas influyentes de la economía de un país el mejor equilibrio entre los costos versus el gasto a fin de estabilizar los indicadores nacionales. Es todo por hoy. Espero haber sido de su agrado y estamos en contacto.